En A Media Sesión, la tertulia económica. Tiempo de tertulia, de reflexión, de análisis, a media sesión en Radio Intereconomía, en la que contamos con Sara Herrero, directora de Business and Talent de AE Business School. Sara, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, muchas gracias. Y también está con nosotros Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer, buenas tardes. El placer es mío, muchas gracias, Rafa. Hemos visto desde hace un tiempo, obligados, apretados, a la fuerza ahorcan, se diría, en un lenguaje coloquial, como Europa nos aprieta, Estados Unidos condiciona las reacciones de Europa, no nos defiende y eso hace que estemos dispuestos a gastarnos más y estemos apretados para gastarnos más. En el caso de España, su desfase respecto de lo que exige la OTAN es palmario. Gastamos el 1,28% de nuestro PIB en defensa y eso hay que mejorarlo. Claro, ese aumento en defensa encuentra en el caso de quienes nos gobiernan un conflicto, porque parece que, aunque estén intentando modular el choque, pero hay distintos puntos de vista a la hora de gastar dinero en defensa. Pedro Sánchez se ve más apretado porque es quien da la cara y el resto de partidos les parece fatal gastar dinero en defensa. Esto, claro, ha llegado al Congreso, está en la sesión de control al Gobierno, ha llegado de una manera flagrante porque se ve la debilidad del Gobierno ahí. Un análisis te pido, Sara, sobre ese aumento del gasto en defensa por encima, pero sobre todo sobre cómo vamos a articular la respuesta institucional con esa situación política que tenemos. Bueno, aquí se unen varias cuestiones. Por un lado, seguimos sin presupuestos y sin previsión de que los haya en el corto plazo. Por otro lado, el Gobierno se ve en la encrucijada de que sí o sí tiene que subir el gasto en defensa. Y que, bueno, desde que llegó la democracia a España, el gasto en defensa ha sido, desde el punto de vista ideológico, un tema muy controvertido. Entonces no se considera progresista gastar en defensa y, por tanto, pues el socialismo se ve en una encrucijada cuando tiene que defenderlo. Y mucho más cuando sus socios de gobierno pues pertenecen a la extrema izquierda. Aunque nos gusta hablar poco de extrema izquierda, es solamente de extrema derecha, pero también tenemos extrema izquierda en el gobierno. Y el gasto en defensa pues es un gasto que no consideran oportuno ni adecuado. Entonces, pues ¿qué puedo decir? Que finalmente pues entiendo que se sacará sí o sí, porque parece ser que no, creo que cualquiera con un poquito de sentido común entiende que alguien nos tiene que defender. Si papá Estados Unidos ha dejado de ser papá, pues nos tenemos que buscar un papá adoptivo que sea a través de la unión entre los países de la Unión Europea. Y es lo que puedo decir, que no va a quedar más remedio que hacerlo, con o sin presupuestos y con o sin el consenso del resto de partidos políticos. Sin papá Estados Unidos habrá que emanciparse, habrá que ver, sin embargo, cómo pagamos esa emancipación. Habitualmente muchos de los gastos que se utilizan en este ámbito vienen del fondo de contingencia, pero en cualquier caso todo eso es insuficiente para el incremento de gasto que habría que hacer. No te digo ya si del 2% que se pactó en la OTAN en 2014 se pasa a lo que se está hablando ya, que están mencionando 3,5%, en cuyo caso ya el desfase con España sería tremendo. Bueno, ahí hay, aparte de todas las cuestiones que ha apuntado Sara, que estoy totalmente de acuerdo con todas, hay dos factores que no mencionó Sara que son importantes. El primero, que Grecia se ha negado a que el gap que existe con nosotros se cubra con el fondo de contingencia. Es decir, Grecia ha dicho, y es bastante razonable, si nosotros somos el país más atrasado económicamente de la Unión Europea y España está liderando el crecimiento, ¿por qué si nosotros gastamos más, por lo menos hasta nuestro nivel, que lo pague España? Es decir, eso supondría medio punto de PIB, eso seguro, porque creo que recordar que Grecia se en unos 70 y algo, es decir, medio punto sí o sí, porque si no los griegos se van a negar y los griegos van a tener el respaldo del resto de la Unión Europea. Y luego hay un segundo punto, y es que se está hablando de industria armamentística, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de un factor, y es que las armas las manejan soldados, y no tenemos soldados. El otro día leía que salen un 6% más de los reclutas que entran. Es decir, nos hemos basado en estos últimos años para el ejército
que estaba mal pagado, me refiero a la tropa, mal Sí. pagada, mal considerada, etcétera, etcétera, principalmente en inmigrantes que venían y, bueno, pues como en tantos trabajos que la gente no quiere. ¿Cuál es el problema? Que si quieres tener un ejército profesional, no te puedes basar en soldados inmigrantes que vienen temporalmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hubo ayer, antes de ayer, en el Parlamento francés, una propuesta muy curiosa que era recuperar la mili en Francia, el servicio militar obligatorio. En los países del norte de Europa y del este, en muchos es obligatorio. Exacto. Y decían que en Francia tenía un apoyo de más del 60%. Claro, si eso se hiciera en España, tendrías que añadirle el gasto de servicio militar cuando hemos No, pero el demostrado todos apoyo los sería del cuarteles. 0,06%. Claro, o sea que, bueno, no sé, hay muchos factores, hay muchas interrogantes, aparte de, como bien apuntaba Sara, el tema de la parte de extrema izquierda del gobierno, la falta de presupuestos, etcétera, etcétera. Hay tantos interrogantes ahora mismo abiertos que yo creo que el cómo financiarlo casi es el interrogante menos grande con respecto a eso, porque tampoco tenemos industria armamentística fuera de municiones y poco más. Bueno, tenemos tecnología con Indra, con Sí. Telefónica, tenemos algo de satélites con Hisdesat, que ya está reconocido por la OTAN como garante de comunicaciones nivel OTAN. O sea, hay ciertas cosas que sí hay, pero bueno, masiva no tenemos. Y Claro. evidentemente la dependencia de Estados Unidos en cuestiones verdaderamente complejas seguiría siendo Claro. tremenda, a pesar de que se quiere intentar compensar y reducir ese desfase. Pero el hecho es que también este cambio de situación, este cambio casi de paradigma en la defensa europea tiene otras lecturas. Países con una tradicional, Sara, aversión a endeudarse están incluso cambiando sus constituciones y cambiando los topes de deuda, como el caso de Alemania, que es muy llamativo, sobre todo por el historial de Alemania durante el siglo XX en guerras mundiales, pero también porque se habla de poner 500.000 millones sobre la mesa, no solo en defensa, también en infraestructuras. Yo al final me pregunto, ¿esto puede tener un efecto virtuoso en cuanto a la dinamización de la actividad económica, del crecimiento en Europa? Vamos a ver, Alemania está en una situación en este momento muy, muy diferente a la de España. Es verdad que tiene una economía muy ralentizada y es verdad que acaba de ganar la derecha y que va a pactar con la izquierda en partidos con amplia mayoría y amplio consenso entre ambos. Permíteme que te caracterice, bien dicho, pero centro-derecha y centro-izquierda. Quiero decir, volviendo al matiz que hacías antes, no son ni la derecha más derecha ni la izquierda más izquierda. Completamente un escenario que, bueno, pues que tal vez ya nos gustaría aquí en España. Con respecto a su situación fiscal, es que no tiene nada que ver. El ratio deuda-PIB de Alemania en este momento es del 60% y en España creo que estamos ahora mismo en el 108%. El que limita y el que señalaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que apenas nadie cumple. Así es. Como decía en una entrevista esta semana Luis de Guindos, es que tienen margen fiscal los alemanes. Nosotros, hombre, el margen es infinito, porque bueno, o sea, quiero decir, está visto que... Patada a seguir, ¿no? Que paguen los nietos. Eso es, pero Alemania, por supuesto, tiene margen para endeudarse y que eso no condicione mucho su futuro crecimiento. Es muy interesante el caso de Alemania porque más allá de lo más reciente, lo arancelario, que en una economía plenamente exportadora como la alemana sin duda influye, al final, si uno se para a pensar por qué tiene esa crisis que tiene, crisis de forma coloquial, no técnica, pues la causa fundamental a la que parece obedecer todo esto es porque se han encontrado, siendo un país industrial y de industrias electrointensivas, con una energía muy cara, por un lado porque han renunciado hace años al carbón, por otro lado porque han renunciado al nuclear y en tercer lugar porque ya no llega el gas baratísimo que llegaba desde Rusia. Pero claro, y dices, ¿cómo te das cuenta ahora de que hay que planificar, tener planes B, tener backups? Porque cuando dependes de uno solo y además tienes la chulería de decir vamos a ser completamente verdes, te encuentras con que tu economía se para. Claro, efectivamente. Es el problema que está teniendo toda Europa con el tema de la electrificación, de las energías renovables, etcétera, etcétera, que hemos puesto el carro delante de los bueyes.
Es decir, es como cuando se habla en España de vamos a reducir el turismo. Yo siempre digo que hace falta cambiar el modelo productivo, pero primero teniendo un modelo productivo. Es decir, es que en Europa hacemos las cosas así, tomamos la decisión y luego vamos a ver qué pasa. A los alemanes en esto han parecido latinos. Es decir, primero lo hacemos y luego ya vemos si eso qué pasa. Han sido argumentos electorales, Pablo. Sí. El renunciar a la nuclear, tenían la llave los verdes de muchos gobiernos. El renunciar al carbón, tenían la llave los verdes de muchos gobiernos. Sí, pero no era la pauta alemana, es decir, la pauta alemana era planificar, organizar, etcétera, etcétera, y han actuado como latinos, es decir, vamos a hacer las cosas y luego ya veremos a ver cómo las resolvemos. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo este tema de Alemania es que abra la puerta a una nueva derogación del plan de estabilidad. Pero si es que el plan de estabilidad, Pablo, ya no es ningún plan de obligado cumplimiento, es un plan excepcional que algún año puede que se cumpla. Exactamente. Claro, Totalmente claro, de acuerdo. claro. Bueno, no se atreven a quitarlo del todo, ¿no? Porque decir, era feo. Claro. En algún momento, pues a veces se puede cumplir, ¿no? Desde que llegó el COVID, Nada. la norma ha sido no Nada. cumplirlo. Absolutamente. Bueno, habéis oído ahora esto de la cláusula de escape, es decir, que Sí. todo este gasto en defensa y tal y cual, pues bueno, esto no va a contar. Entonces, Claro. nada, pues venga, excepción 1, excepción 2, excepción 3, hasta el infinito. Claro, el problema entonces- es a qué distancia estamos de una crisis de deuda. Con tanta deuda, con tanto margen, con tanto... Sí, totalmente. meter Y- dinero en la economía... Y que la Toparla. situación que ha dibujado Sara sobre Alemania en su macro no es la generalizada en Europa, Claro. que tienes una economía como la Claro. francesa, que está por encima del 100% de endeudamiento, que tiene un déficit cada año del 6-7%, Sí. donde no vas a ninguna parte, sin crecimiento prácticamente, Claro. apenas unas décimas. Yo no sé, sobre lo que hablábamos de la energía, Pablo y yo, Sara, Ujú. claro, es evidente que ahora mismo está funcionando el plan en cuanto a la energía que plantea el gobierno, es decir, está funcionando en la medida en la que el mix energético de nuestro país, oye, pues se puede ir compensando con las renovables y están asumiendo papeles que antes no tenían. Pero claro, el aprendizaje que nos llega de Alemania es que si todo lo fías a una cosa, cuando te falla esa cosa, por la circunstancia que sea, estás en un problemón. Estás vendido. Y aquí, claro, extraña el empecinamiento del gobierno en descartar lo nuclear porque es el backup perfecto, estable, continuado y que dice si en algún momento, por alguna cuestión, las renovables no pueden cumplir con su función, tienes algo muy seguro para garantizar ese suministro eléctrico. Ujú. Para mí el tema de la energía eléctrica es un poco parecido al tema del ejército. O sea, yo creo que hay un trasfondo ideológico clarísimo donde, Sí. bueno, pues cambiar de opinión, que los partidos de determinada ideología creen que tiene un coste electoral que no les compensa, independientemente de la racionalidad que haya en esa medida. Efectivamente, pues poner todos los huevos en la misma cesta en economías industrializadas pues no tiene ningún Claro. sentido. Vamos a hablar de una economía industrializada, la más pujante, la más potente y que hoy tiene una cita importante. La Reserva Federal termina su reunión de 2 días del Comité de Mercado Abierto. No nos importa la reunión en sí mismo, nos importa qué va a consignar en esas transparencias que pone detrás Jerome Powell en cuanto a expectativas de crecimiento, en cuanto a expectativas de inflación y si se atreve a dar algún mensaje, porque es evidente que la política con la que lleva 55-56 días gobernando Donald Trump está condicionando la economía de la primera potencia mundial. Sí, yo no creo que Jerome Powell se atreva a dar un mensaje muy claro porque ahora mismo la situación de la economía americana es muy incierta. Es decir, Trump anuncia aranceles. ¿Cuántos? ¿A cuándo? ¿A quiénes? ¿Cuándo? Entonces, bueno, mientras no se clarifique la situación real, una cosa son los anuncios, todos conocemos a Donald Trump, es el típico bravucón. O sea, bueno, os voy a fundir a todos y luego ya veremos, a ver a quién fundes y a quién no. Entonces, bueno, yo creo que mientras no se clarifique realmente la política económica de Trump, fuera de anuncios, fuera de tal, yo no creo que Jerome Powell se moje. No creo que baje tipos ni los suba, los va a mantener estables. Y yo creo que no va a anunciar unas malas perspectivas americanas, porque realmente a día de hoy los datos macro no son malos. Es decir, lo que pasa es que todos los analistas dicen que si se hace, pueden empeorar sustancialmente, pero a día de hoy los datos macro en general no son malos. Ya veremos a ver, claro, con tanta incertidumbre, qué dice Jerome Powell. Claro, exactamente. parece que los datos de empleo siguen siendo buenos, pero parecen a
a ir hacia abajo y lo que sí que es manifiestamente malo son las expectativas empresariales. O sea, Claro. los datos de confianza del consumidor y los datos de confianza de los empresarios, eso sí que empieza a bajar y con lógica, claro. No puedes tener un gobernante tan errático donde Claro. lo que está generando es metiendo incertidumbre al sistema. Dicen algunos que quiere provocar una mini recesión con el objetivo de bajar los tipos de interés en el largo plazo. También hay y que quien todo dice... está orquestado. Claro, Sí. esto al final es hablar por boca de ganso, pero hay quien señala que este vaivén de medidas contradictorias que tanto miedo está dando a la bolsa Sí. tendría como objetivo que el dinero salga de la bolsa, que eso lo ha conseguido porque hemos visto la mayor salida de inversiones de la bolsa en Estados Unidos en un mes de toda la historia, para que se enfoque ¿dónde? Cuando no metes en bolsa, ¿dónde metes? En deuda. Y para solucionar la situación de un Estados Unidos con mucha deuda, le interesaría provocar esta incertidumbre en las bolsas. Yo no sé si me parece muy arriesgado, pero... Sí, además busca también una devaluación del dólar y lograr reunir recursos para poder reducir impuestos. Es decir, con esa estrategia de aumentar la deuda, bajar el dólar, intentar reducir impuestos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo es que estoy contigo, no sé. Sí, El sin otro cualquier día- circunstancia es difícil hacer Claro. previsiones para un economista. Claro. Ahora el tablero es... Es que su lógica es rara, porque por Claro. un lado dice, imagínate que asumimos la estrategia que apunta Pablo, vamos a devaluar, vamos a conseguir devaluar el dólar, esto nos va a favorecer en las exportaciones, pero como me he hinchado a poner aranceles a todo el mundo, que me los han impuesto a mí de vuelta, pues por Pues ese voy a lado, neutralizar el efecto, ¿no? neutralizo el efecto porque dificulta mi Claro. capacidad exportadora, ¿no? Parece un poco extraño como estrategia. Yo lo hablaba el otro día con unos alumnos en clase y decía, es que esto de la política económica que llevo dando 20 años ha cambiado mucho, porque claro, hay unos sujetos que hacen unas cosas que no están en ningún manual. Entonces dices, bueno, ¿y esa estrategia exactamente qué pretende? O sea, no sé, son cosas tan diferentes que no sabes si sube o baja o si va bien o mal, porque, en fin, Completamente. es arriesgadísimo, vamos, desde luego, cuanto menos. Ahora, pensando nosotros mismos, cuando a la economía americana le va mal, a Europa también le va mal. O sea que... Sí, sin duda. También esperemos que no se equivoquen Hay mucho. quien dice también que toda esta catarata de medidas, casi como si fuera una verborrea ejecutiva, obedece a que evidentemente ahora tiene una concentración de poder inusitada Ujú. y tiene las elecciones midterm, las de mitad de mandato. Entonces viene a decir, bueno, está intentando hacer todo lo más polémico, lo más controvertido al principio, porque en estos 2 años tiene todo a su favor, mientras que a poco que las variables macro vayan evolucionando a mal, probablemente perderá o puede que pierda el Senado, el Congreso, y le va a resultar más difícil implementar sus ideas económicas o sus coerciones económicas. Tiene sentido la estrategia. Lo que pasa es que le salga bien lo veo tan difícil. Sí. A ver, la estrategia no es irracional. Lo que pasa es que tiene un nivel de riesgo, es decir, eso es como ir al casino y jugar al 7. Pues vale, no es irracional. Pero claro, es que hay otros, yo no sé cuántos números son en la ruleta, 48, 50 y tantos. Es No decir, soy jugador. No, yo tampoco. Entonces, vale, sí, jugar al 7 tiene lógica. Ahora, ¿va a salir el 7? Ese es el tema. Parece mentira que nos quedemos con esa reflexión sobre el señor más poderoso del mundo, pero creo que es lo que toca, porque al final es lo que está condicionando casi, según parece, esos cerca de 60 días de gobierno de Donald Trump. Iremos siguiéndolo, sin duda, con interés. Pablo Alcalá Santaella, Sara Herrero, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias Rafa. a ti.